la condición, el mandato constitucional de que el fiscal hace la investigación preprocesal y procesal penal. Esto sí, a esta seguridad jurídica que tenemos nosotros, a este mandato universal de la seguridad ciudadana, tenemos que también determinarle decir que nuestro derecho penal es un derecho penal constitucionalizado, es decir, que está inmerso en la Constitución. Por una parte, restringe derechos a aquellos que violan, que son procesados, que son sentenciados, y por otra parte, los restringe. Es decir, por una parte los blinda, da seguridad a aquellas víctimas, y por otra parte los restringe a aquellos que de alguna manera atentan a esos derechos y son sentenciados, son procesados en el ámbito que corresponde, en este caso, el ámbito penal. Es decir, que este proceso, iniciándose por una flagrancia, el fiscal en su rol tiene 30 días por mandato del mismo Código Orgánico Integral Penal, que la flagrancia le dura 30 días, siempre y cuando la pena supere los 5 años, porque si es un hecho flagrante y la pena es de hasta 5 años, estamos hablando que el juez, en su condición de juez, dispone que se haga una audiencia en 10 días, es decir, una audiencia de la que está determinada como procedimientos especiales, dentro del abreviado, que son procedimientos que están determinados en la misma norma. Si la del tipo penal supera los 5 años, un procedimiento ordinario que dura esa instrucción 30 días. Si hay una vinculación o una reformulación, como ustedes conocen, se añadirá 30 días más, pero dice el mismo cuerpo legal que no más allá de 120 días. En estos 30 días, o en el plazo que ha establecido la norma, el titular de la acción penal pública que hace la investigación, él tiene toda la capacidad de disponer las diligencias, pericias, obtención de documentos que él considere para investigar ese hecho. Asimismo, tendrá la obligación de despachar diligentemente lo que las partes, tanto el procesado como la víctima en este caso, así lo hayan requerido. Siempre esas diligencias, esas pericias tendrán que estar dispuestas dentro del plazo contemplado en la norma. Si se lleva una diligencia fuera del plazo de la norma, significa que eso no será tomado en cuenta. Eso es como llamamos doctrinariamente fruto del árbol envenenado. Son pruebas obtenidas fuera del término de la ley. Esta primera parte de lo que es la instrucción, la primera etapa del proceso penal, justamente es con la finalidad de obtener elementos de cargo y de descargo, es decir, los elementos de convicción que sirven para realizar la imputación. Ahora, aquí es un aspecto muy importante que para muchos el fiscal, el que hace su investigación, siempre estará en el ojo del huracán, en el ojo de la tormenta. Para unos bien, para otros mal, según el resultado de la investigación. Cuando la investigación sale a favor de la persona que corresponde, siempre van a alabar la actuación del fiscal. Caso contrario, si es una acusación, siempre al fiscal le dirán de todo porque no ha hecho acorde a los intereses de la otra parte. Pero mientras el fiscal, una persona común y corriente como nosotros, con cierto tipo de preparación académica, conocimiento del derecho, mientras haga las cosas como corresponden, al único que deberá obedecerle es a su conciencia y al divino creador, porque considera que dentro de la investigación del cuaderno procesal estará su protección, estará su trabajo reflejado en forma objetiva y responsable como corresponde por mandato de la ley. Esta instrucción, esta primera parte que determina que son 30 días o en un proceso ordinario no más allá de 120, una vez que concluya ese plazo se hará conocer al señor juez de garantías penales, tomando en cuenta que todo proceso, toda instrucción con la que se inicia este proceso tiene un juez de garantías penales. ¿Cuál es el papel del juez? ¿Cuál es el rol del juez de garantías penales? Justamente es cuidar del debido proceso, que no se viole ninguna norma, ningún derecho de las personas que están siendo investigadas. Es justamente el custodio de la seguridad jurídica de aquellos ciudadanos, el rol del juez. Hará conocer
de aquello entonces la culminación de esta instrucción y solicitará una fecha para llevar a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Es decir, que la segunda etapa del proceso es evaluar y prepararnos para el evento de que dicte un acto de llamamiento a juicio el señor juez de garantías penales de ese proceso. En esta audiencia instalada, esta diligencia, siempre con la anuencia y con la comparecencia de los sujetos procesales, dígase usted fiscalía, defensa, víctima, y la fiscalía dará asistencia a esa diligencia. La primera parte de la audiencia de evaluación tiene dos momentos. El primero es justamente que las partes aleguen respecto a vicios de nulidad, prejudicialidad, competencia o algún derecho que haya sido vulnerado por parte de la persona que está siendo investigada. Siempre iniciará esta observación la defensa técnica del o de los procesados, que harán conocer al juez alguna observación al respecto, alguna violación al derecho de su cliente. Si es un extranjero, como ustedes saben, se habrá dado de parte al consulado a la embajada. Si es una persona que no conoce el idioma, hay que poner un traductor. Tiene que habérsele tomado su versión libre y voluntaria dentro de la instrucción y habérsele despachado todas las diligencias respecto al tema que está siendo investigado. Luego, la Fiscalía, por el principio de contradicción, alegará al respecto lo que haya manifestado la defensa. En eso consiste la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. De esta intervención, justamente el juez resolverá validar o no el proceso, porque el juez es el que cuida, el que garantiza, el que da seguridad jurídica a estas personas que están siendo investigadas respecto a sus derechos que están determinados en la Constitución, en la norma y en tratados internacionales de derechos humanos. El segundo momento ya de esta audiencia es precisamente el dictamen fiscal. Este dictamen, que para el juez no es vinculante, el fiscal presentará su dictamen de acuerdo a lo que haya podido tener en la investigación dentro de la instrucción fiscal. Hará su intervención indicando, de acuerdo al amparo a lo que dispone el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, hará su acusación, hará por qué tipo penal, en grado de qué, solicitará que se llame a juicio, el auto de llamamiento a juicio, solicitará o se ratificará en la medida cautelar que tiene hasta ese momento el procesado y hará sus anuncios de prueba. Por el principio de contradicción, tiene el derecho de la defensa a contradecir el dictamen fiscal, harán sus argumentos de hecho y derecho. Por lo general nunca va a estar de acuerdo con el dictamen acusatorio del fiscal, pero tendrá que hacer sus anuncios de prueba. En esos anuncios de prueba, justamente él, en el evento que el juez tome la decisión de dictar el correspondiente auto de llamamiento a juicio, quedará ya plasmado en el audio y anunciado la prueba con la que en el juicio las partes litigarán la inocencia o responsabilidad del procesado. Les decía hace un momento que para el juez no es vinculante que el fiscal presente un dictamen fiscal acusatorio, porque el juez tiene que hacer su papel, tiene que hacer su rol. Si para el juez no lo llena, no lo satisface, determina que ahí no hay un delito, que ahí no están los elementos de convicción suficientes, porque para dictar un auto de llamamiento a juicio tienen que haber elementos de convicción suficientes, no simplemente con un elemento que podría ser a medias tintas, eso no lo va a convencer y tiene que estar determinada la infracción penal. Siendo así, el juez tomará su decisión de dictar el correspondiente auto de llamamiento a juicio, caso contrario también tiene la potestad legal y discrecional de dictar un sobreseimiento porque él considera que no están determinados los elementos del delito ahí. Llámese usted el acto, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. No hay nexo causal, no hay materialidad, pero muchas veces el fiscal también en su rol presenta un dictamen acusatorio cuando él lo sabe a conciencia cierta que no hay elementos para hacer un dictamen.
Pero lastimosamente en esto también el fiscal muchas veces y muchos ciudadanos consideran que el fiscal solamente existe para acusar. Y eso no lo es así. El fiscal es un ciudadano común y corriente con aciertos y errores, con equivocaciones, porque se puede equivocar, es un ser humano, pero la norma, el 195 de la Constitución de la República te dice que hará la investigación preprocesal y procesal penal. Aplicará mínima intervención penal, principio de oportunidad, y dice, de hallar méritos, acusará. Significa que si no lo hay, no debe acusar. O sea, hacia él está direccionada la investigación para que él resuelva e investigue. Lo importante es que si hay un delito, hay una infracción penal, ese delito no quede en la impunidad, que eso es lo que cuida el Estado ecuatoriano. Cuidar de que la infracción, los bienes jurídicos de los ciudadanos no queden vulnerados.